Para ustedes esta tarde de martes y bueno, agradecido con Dios primero porque me tiene aquí. Y creo que hace unos 15 años, 12 años atrás, jamás me imaginaba estar aquí en un lugar como este haciendo esto, ¿verdad? Sí puedo estar en un lugar como este, pero no parado, mucho menos hablándole a hombres de Dios, porque realmente no estaba en mis planes, mucho menos pensaba estar hablando de Dios a otras personas, ni mucho menos estar cerca de Él. Les comento que mi historia comienza en 1986, allá en el Seguro Social. Ese año nazco. Mi madre es una madre soltera, pero no por eso significa que me faltaron muchas cosas económicamente hablando. No tuve lo necesario para poder sobrevivir, para poder subsistir económicamente hablando. Mi mamá pues trabajaba porque ya se jubiló recién el mes de mayo, trabajó por muchos años, 38 años para ser específicos, en jornadas muy extensas. Que le hablo que salía de la casa a las 6:30 de la mañana, llegaba a 5, 7, 8, 10 de la noche, muchas veces ya trabajaba en el Poder Judicial, entonces la audiencia se alargaba, muchas veces en horas de la madrugada. Y fui creciendo, yo crecí con una prima que fue la que se encargó de cuidarme desde que yo tenía 40 días de nacido hasta mis 25 años, que ella pues decidió irse para otro país, pero bueno, después con el tiempo retornó. Pero hasta ese tiempo ella estuvo conmigo. Entonces se convirtió y es una persona de las cuales yo amo mucho y que realmente ha sido muy importante en mi vida. Mi niñez fue una niñez prácticamente normal dentro de lo que cabe. En ese momento yo la vi como una niñez normal. Eh, Asistí al kinder tranquilo, normal. Siempre me recuerdo que mi mamá, como en ese tiempo la penitenciaría central estaba en el centro de la capital, entonces ella me pasaba dejando por el kinder en la mañana, porque por ahí estaba el kinder, y en la tarde me pasaba recogiendo un primo o una prima y me iba a dejar a la casa. Y así fue todo normal. En la escuela también, siempre fui un niño con calificaciones muy destacadas. Me involucré mucho en deportes, histórica, porque en los años 90 pues no era tanto la tecnología como ahora. En el tiempo solamente la televisión por cable venía empezando, el internet igual no era tanto el agua, no existía en aquellos tiempos aquí en nuestro país como lo es ahora. Entonces fui creciendo y fui viendo de una manera normal, por decirlo de esa manera, pero siempre me preguntaba. Eh, Ese día yo vi a mi papá con su otra familia, entonces ahí vivían mis otros hermanos, obviamente pequeños, y ese momento fue uno de los momentos que más marcó mi vida. Fue un momento que realmente me marcó bastante. Después de ese momento, el Elías, que era un niño aplicado en la escuela, que era un niño en cuestiones, involucrado en cuestiones artísticas, en cuestiones deportivas, ya no era lo mismo. Mis índices académicos, obviamente, después de ese momento, bajaron significativamente. Me logré graduar gracias al huracán Mitch en el 98, que nos pasaron a todos, porque les soy sincero, ni al examen del himno fui a esa vez. O sea, eso fue una cuestión que me marcó demasiado mi niñez. Me convertí en un niño mal hablado, mal criado con mi mamá. Empecé a crear un resentimiento, un odio con mi mamá, con mi papá, no digamos.
Entonces esa rebeldía fue prematura y fue larga. Esa rebeldía fue muy larga y así fui durante mi escuela, pues me logré salir gracias al huracán Mitch, pero bueno, ya en el siguiente año, previo a esto, les comento que tuve la bendición de estar en una escuela con doctrina cristiana, siempre principios cristianos, orábamos, alabábamos, leíamos la palabra, pero yo solamente veía eso como una asignatura, ¿verdad? Como la asignatura de religión. Igual en el colegio, los primeros años de colegio, tuve la oportunidad de estar en un colegio evangélico, y lo mismo, leíamos la palabra, adorábamos en la mañana, pero siempre yo veía esa relación como una asignatura nada más, los devocionales, igual los miércoles y jueves, pero nada más. Era como una asignatura, algo pendiente, pero no era como una relación con Dios. Mi rebeldía seguía creciendo, a tal punto que en el primer año de colegio me quedé en 7 materias, pues las pasé tranquilo, en recuperación. Ya cuando voy al segundo año del colegio, pues el segundo año del colegio, pues pierdo también 4 clases. Y esa fue una situación bien confusa. Ya les voy a decir por qué. Cuando pues ya estoy en mis clases de recuperación, a las clases que voy a recuperación es a español y música. Entonces, bueno, para mí fue como una sorpresa quedarme en música, ¿verdad? Porque es una materia que realmente solo tocamos una flauta dulce, me recuerdo. Pero a la larga, pues ya me voy de vacaciones al pueblo de mi mamá y cuando regreso, según yo, había pasado las 2 materias y resulta que me había quedado en música. Y en el colegio en el que estaba no me aceptaban llevar materias retrasadas, clases retrasadas. Entonces eso llevó a que mi mamá me anduviera buscando colegios evangélicos, católicos en toda la ciudad. Fui a todos los colegios evangélicos y católicos habidos y por haber en la capital, obviamente a excepción de María y del Sagrado Corazón, ¿verdad? Pero no me aceptaron en ninguno porque mi hoja de conducta decía buena, y para que me aceptaran tenía que ser muy buena o excelente. Y me imagino que esa hoja de conducta de buena me la pusieron para no ponerme la regular o mala. Pues resulta que no pudieron encontrarme cupo en ningún colegio hasta que me matricula mi mamá en un colegio de los del centro. Y ahí fue una situación que también me marcó bastante la vida, porque yo venía acostumbrado de estar desde que tenía uso de razón en la escuela a iniciar el día leyendo la Biblia y alabando y adorando a Dios. Pues ya cuando llego a ese colegio del centro, no, o sea, nada que ver, ¿verdad? Completamente diferente. Yo venía de un ambiente donde en la escuela, por lo menos en el colegio, no se decían malas palabras. Ya llevo a esta institución, uno podía decir lo que quisiera, nadie le decía nada. En ese tiempo, en ese colegio del centro, iniciaba la cuestión de las organizaciones criminales, de las barras organizadas. Yo veía cómo los mediodías llegaba gente de esa estructura a reclutar a mis compañeros. Y yo hablaba con ellos y ellos me decían, mira, que nos van a ir a tatuar si vos querés entrar y que no sé qué, que aquí te ofrecen esto, que te van a meter en otro colegio. Pues yo decía, pues yo no tengo necesidad de todo esto. A ellos les ofrecían ropa, les ofrecían zapatos, son cuestiones materiales que yo obviamente las tenía y que yo no lo veía como un tentativo para poder meterme en una situación de esa. Entonces, obviamente no, y yo lo miraba como con miedo porque obviamente un tatuaje a tan corta edad, 15 años, 16 años, entonces era una situación bien complicada. Y así fue, fui llevándome y me fui dejando llevar en ese mundo con esos compañeros, ya no entraba a clases, después me iba a los parques y ahí tengo mi primer contacto con el alcohol. En ese momento lo tomé con una coquita y me gustó porque sentía el sabor diferente, después lo probaba con un poquito de naranja, me gustaba, empecé a fumar. Mis primeros cigarrillos los probé también a esa corta edad, no sabía en el mundo que me estaba metiendo. Y así fue, me fui involucrando a tal punto de que ya no entraba a clases, sino que el dinero que nos daban para merienda, pues para ajustar una botella de ron, para ajustar un par de cervezas, nos íbamos a los parques, a la Leona, a la Concordia abandonada, que le decíamos, a todos esos parques del centro de la ciudad nos íbamos a tomar, a fumar. Y muchos de mis compañeros también fumando marihuana, todo eso, pero a mí nunca me llamó la atención, yo solamente los veía y pues ahí yo tranquilo. Muchas veces me libré de muchos asaltos porque en ocasiones que yo no iba con mis compañeros, ellos me contaban al día siguiente, escucha, mira que nos asaltaron, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no dejábamos de ir a esos lugares.
Así pasó el tiempo, así me la llevé en ese año que estuve en ese colegio. Prácticamente pasé de arrastras y la clase retrasada, pues obviamente música se pasa sola, decía yo, ¿verdad? Pero al final tuve que hacer una canción con la flauta dulce, que creo que nunca voy a olvidar. Pues a la larga, ya cuando estoy en el siguiente año, el desorden venía en aumento y venía en aumento a tal punto que ese año no hice absolutamente nada más que ir a beber. En ese año también me recuerdo que fue en 2001, que fue el año de las Torres Gemelas, el año que cayeron las Torres Gemelas, perfectamente me recuerdo. Y en ese tiempo también, enfrente del colegio en el que estábamos, abrieron un cibercafé. Y en aquel tiempo el Internet era un boom, era una novedad, era algo tan novedoso que nosotros, pues obviamente, dejamos por un momento el dejar de enfocarnos tanto en la bebida y nos enfocamos en el boom del Internet, ¿verdad? Y en ese momento, pues no, nosotros no lo utilizábamos para ver, para ir a buscar tareas o para investigar algún tema en específico, para reforzar nuestros conocimientos en alguna materia. No, en ese momento abro otra puerta y es la pornografía. Aunque el Internet de aquel tiempo era más lento que una bolsa de suero, ahí estábamos prácticamente todos los días pagando 2, 3 horas de Internet para poder ver una imagen, un video pornográfico. Y en ese momento abro una puerta que yo nunca me imaginé los problemas que me iba a traer más adelante. En ese momento, pues sigo con esa cuestión de pornografía, sigo con las adicciones al alcohol, al tabaquismo, y así voy hasta que mi mamá, obviamente, como les comenté anteriormente, ella tenía jornadas muy extensas de trabajo. Ella llegaba a la casa, quizás yo ya estaba acostado. Al día siguiente, en la mañana, yo me iba un poco más tarde. Hasta que de repente, obviamente, cuando ella va a traer los resultados al colegio, usted se da cuenta del desastre de hijo que tiene. Ya se va dando cuenta que los índices académicos están por los suelos, los vecinos más o menos le comentaban en lo que yo andaba, que estaba bebiendo, toda esta situación. Pues bueno, ella decide cambiarme de colegio y me mete a una institución con disciplina militar. Ya cuando entro a esa institución, pues recupero mis índices académicos, pero la situación del alcohol y el tabaquismo continuaba. Hasta me recuerdo que el primer día en ese colegio era todo cercado, ¿verdad? Todo el muro, era un muro todo cercado. El primer día de clase, el día de presentación, me escapé del colegio, prácticamente me salí de ese colegio y me fui a ver. Así era tanta la desesperación que tenía el primer día, los primeros 2 días, después no asistía a clases. Pues bueno, me resigné y prácticamente yo me sentía en una cárcel en ese colegio porque el bus me pasaba recogiendo a las 5:30 de la mañana enfrente de mi casa y me iba a dejar a las 3 de la tarde ahí mismo enfrente de mi casa. O sea, no tenía salida. Y si quería salir tenía que ser hasta después de que salía del colegio. Y así fue. Después de que salía del colegio, pues yo continuaba, yo recuperé mi índice académico, pero la bebida seguía de la mano. Y para mis compañeritos en esa nueva institución, para ellos era como, wow, pues mira que este viene de goma, mira que este fuma. Entonces yo a los trabajos sociales, el trabajo social yo lo hice en la Fuerza Aérea. En aquel momento no estaba tan bonito como está ahora, ¿verdad? Unos arbustos tremendos ahí. Entonces ahí, de vez en cuando, yo llevaba un sábado una botellita de ron y ahí me la bebía entre un par de compañeros y así hacíamos y así nos llevábamos al trabajo social. Y los sábados eran esperados por eso. A veces íbamos a hacer construcciones a algún aula y lo mismo. Después de eso, pues me iba a beber y así fue, me fui involucrando tanto todo esto. Mi papá ya desaparecido, prácticamente yo me sentía, han escuchado ese dicho popular que dicen que andas más perdido que el hijo de Limber. Pues yo me sentía como ese hijo de Limber porque Limber, según yo, era mi papá y pues no lo miraba. Pues, o sea, yo mi papá tuve un tiempo que hasta 3 años de no verlo, porque quizás él me buscaba, pero a mí no me interesaba, porque en mi corazón iba creciendo aquel resentimiento, aquel odio con él. Pues ya después, el día de mi graduación de colegio, solo me permiten invitar a 2 personas. Y mi mamá me dijo, invita a tu papá, invita a tu papá. Pues bueno, lo terminé invitando a la larga para llevarme otra decepción. Porque no fue a la graduación, sino que solamente mi mamá y yo estuve como unas 2, 3 horas parado ahí, viendo, buscando para ver si había llegado y nada. Pues no llegó mi papá ese día, pues el resentimiento y el odio hacia él iba creciendo. En esos 18 años, ya tenía 18 años, mi mamá comete el error de regalarme un vehículo.
dizque para ir a la universidad. Me consigue mi primer trabajo, dizque para que yo me pueda sustentar y pagar algunas cosas, ayudarle con ella en la casa y todo eso. Nada que ver, ¿verdad? Empiezan a salir teléfonos celulares, me da uno para que yo me pudiera comunicar con ella, supuestamente. Nada que ver también. El dinero que ganaba en el trabajo, yo lo iba a gastar en la universidad en la tarde, porque enfrente de la universidad en aquel tiempo era una pollera lo que había. Entonces yo me iba para donde la pollera o me iba para donde una señora que estaba allá atrás, en la carretera allá viniendo del anillo periférico para ahí, a donde doña Amalia. Yo sé que ustedes muchos no la conocen, porque aquí solo hay empezando. Pero bueno, ya me iba a gastar el dinero, ya salía del trabajo yo. En el trabajo había un permiso especial para los que estaban estudiando, salían a las 3 de la tarde para poder llegar a clases a las 4 y todo eso. Yo había sacado un dichoso permiso, pero me iba a beber y ya cuando eran las 8 de la noche, obviamente que ganas pueden tener para clases. Estaba estudiando, miren, estaba trabajando en el Poder Judicial en ese momento. Obviamente la lógica me dice que si estoy en ese lugar tenía que estudiar Derecho. Pero no, andaba más perdido que una cabra en procesión, me había metido a estudiar química y farmacia, que nada que ver. O sea, en esa carrera ni las generales saqué. Fue un completo desastre mis 2 años de universidad, mis primeros 2 años de universidad, pues ya después decido trasladarme o cambiarme de carrera a periodismo, que era lo que siempre me había gustado, pues me pasé a periodismo, pero de a poquito así, de a poquito iba sacando las clases, porque llevaba un desorden ya desde ese primer trabajo, me habían corrido por el relajo que tenía, o sea, trabajé en un juzgado en el cual uno hacía embargos de familia. Entonces, yo hacía trabajo y los abogados, los litigantes le daban a uno un dinerito, vaya, embárguenme a fulano, aquí está para el transporte y todo eso. Miren, yo era tanto así que los abogados le daban para que uno se podía ir en taxi directo y regresar en taxi directo y tranquilo. O se podía ir en su carro y meterle combustible y hasta le sobraba. Pero no, lo que yo hacía era que para ahorrarme dinero, me iba en bus, dependiendo de la zona, me iba en bus, me quedaba con dinero y en la tarde me iba a beber. Y así fue, pues a la larga me terminaron corriendo de ese trabajo. Conseguí otro trabajo fuera de Tegucigalpa, en una azucarera. Y ya estando en esa azucarera, pues en los pueblos uno gasta menos y gana más. Y así fue, también me fui sumiendo en ese alcohol a tal punto de que yo tenía la capacidad, y no lo digo para vanagloriarme, sino que para que ustedes vean de dónde Dios me sacó. Tenía la capacidad de tomarme 1 o hasta 2 litros de alcohol, de Yuncarán, así me tomaba, hasta ese punto había llegado, de beber Yuncarán, Barrilito, Tatascán, Tikal, 5 estrellas, Olanchano, Sombrerito, bueno, todos me los aprendí, porque todos los bebía. Y después de todo eso, uno queda con ese síndrome de que a cualquier hora, en cualquier lugar, es bueno para meter su boca. Yo que me iba a meter, iba a tomar una sopa, y me decían mis amigos, entre comillas, pero vas a desperdiciar esa sopa, vos tenés, ya sacaban 1 litro de guaro o algo para adentro. Y así, y esto le estoy hablando que apenas 21, 22 años. Me dieron completo desastre, de ahí Dios me sacó. Pues después me corren también de ese trabajo por las mismas irresponsabilidades. Llego a un punto de que yo no hallaba qué hacer, estaba en ese pueblo que no hallaba ni para dónde agarrar, no tenía para movilizarme ni a la universidad. Entonces, bueno, viene el perro arrepentido, viene el hijo pródigo, y hablo con mi mamá y le digo, mami, pasa esto y esto, no sé si vos veniste, me dice, te voy a meter en una universidad privada, pero bajo mis reglas. Ok, está bien. Una de las reglas era llegar antes de las 9 de la noche, obviamente enseñarle la forma de la universidad, enseñarle la historia de la universidad, y así fue. Así me fui encarrilando nuevamente como un niño de escuela, así me fui encarrilando en la universidad. Llega la primera oportunidad en medios de comunicación, llego a una cabina, a un casting, a hacer un casting a una de las 2 radios más grandes de Honduras. Apruebo el casting, tengo mi primer trabajo. El primer trabajo era en esa radio, tenía que estar a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y trabajaba de 5 a 10. Bueno, de 10 a 12 yo decía, tengo que descansar y todo eso, entonces voy a meter las clases en la tarde. Y así fue, metí mis clases de periodismo en la tarde, en esa universidad. Pero Dios ya tiene un propósito en todo. Cuando ya voy en esa situación, yo los fines de semana agarraba como que se me iba a acabar el alcohol, ¿verdad? Porque
El lunes a viernes no podía porque obviamente quería algún ingreso. Yo, mi meta era graduarme y tenía que hacerle caso a mi mamá sí o sí, si no, estaba cortado. Pues ya el fin de semana me iba por el pueblo y agarraba el alcohol como que se iba a acabar. Desde el viernes en la noche que yo llegaba, soltaba la teta hasta el domingo a mediodía, que venía aquí a Tegucigalpa, ya medio relajarme, acostarme, me terminaba durmiendo como a las 4 de la tarde para poder levantarme el día siguiente a las 4 de la mañana. Así estuve hasta que de repente, en uno de esos tantos periodos en la universidad, conozco a una mujer. Desde que la vi bajar de ese vehículo, porque en ese tiempo en la universidad tenía las paredes como estas, de vidrio, pero eran polarizadas. Pues desde que la vi, que se bajó de ese carro, yo la vi, me gustó desde el primer día que la vi. Pues fue mi compañera en varias clases. Sin embargo, yo era muy tímido y muy inseguro, porque en aquel tiempo, en ese momento, estaba como pasando por algún tipo de depresión o algo, porque llegué a pesar 302 libras. Era realmente algo que mi inseguridad me estaba matando. Entonces dije yo, ¿cómo le voy a hablar? No sé qué. Entonces, bueno, a la larga, pues, con el pasar de las semanas terminé hablando. Me gustaba y todo, pero nunca me atreví a decirle que fuera mi novia. Pues de repente, ella siempre, todos los martes, no entraba a las clases de las 6 de la tarde. No entraba a las clases y se iba. Entonces, yo siempre le preguntaba, ¿y para dónde van los martes que te salís temprano y que no sé qué? Entonces me dice, voy a un grupo de FINEC, ¿quieres ir? Entonces, no, yo ya sabía que era FINEC porque ya me habían llevado. No, le digo, fíjate que no, que en tal restaurante, no, es que no conozco. O no ando carro ese día, o siempre ponía una excusa para todo, pero como en ese tiempo ella pasaba invitando y invitando a mucha gente hasta que invitó a varios amigos. Entonces digo, no, aquí me tengo que poner pilas, si no me van a dejar situando en la loma. Y bueno, así fue como llegué al primer capítulo. Llegué al primer capítulo, realmente sí me recuerdo muchos testimonios, dicen que no se recuerdan de la primera vez que escucharon un testimonio. Sí me recuerdo muy bien, me pasaron enfrente, escuché a un hombre que Dios lo había librado del alcohol, de la marihuana, de la pasta, de muchas cosas. No sé qué decía, menos si lo mío solo es alcohol, decía yo, solo es alcohol y tabaco. Y yo digo, que Dios me puede. Y cuando uno viene, mi vida era tan perfecta que yo ni hallaba qué poner en la hoja de oración. Yo ni sabía qué poner. Entonces, cuando me la pasan, bueno, yo voy a poner que quiero dejar de beber. Y todos los martes, porque el primer martes que asistí no dejé de ir. Después me hice novio de esa persona que me invitó, y todos los martes ponía lo mismo: quiero dejar de beber y quiero dejar de fumar. Era lo único, era lo único. Pues no le puedo decir desde tal fecha dejé de beber. No, Dios se encargó de llevarme en ese proceso, de liberarme de esa atadura del alcoholismo, de liberarme de esa atadura del tabaquismo, y así fue como Dios me fue liberando de eso. Solamente pedía por eso, yo no pedía por nada más. Yo tenía un montón de cosas que yo no me daba cuenta. Pues de repente ya dejo de beber, entonces me involucro en el servicio, empiezo a involucrar el servicio. Me dicen, bueno, tenés que ir a un seminario basado en entrenamiento de líderes, que vos vas a servir con mayor responsabilidad, y puedes saber, ya no estaba trabajando nada, sino que estaba trabajando en televisión, tengo otro trabajo, ya las cosas escuchando menos. El viernes todo bien, todo bonito, el sábado todo bien, todo bonito en la mañana. Ya cuando llega la tarde empieza la charla de la familia. Es ahí donde me toca. Empiezo a escuchar a ese joven que empieza a hablar de la familia, de los padres, y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y caigo en el espíritu. Y ahí es cuando tengo mi primer encuentro con Jesús. Realmente ese fue mi primer encuentro con Jesús. Y ahí también me di cuenta que yo venía cargando un resentimiento, que venía cargando un odio con mis padres, y que yo solamente en papeletas pedía por muchas cosas: por trabajo, por mi relación en ese tiempo de noviazgo, pero nunca pedí por mi relación con mis papás. Después de ese Sahel me di cuenta que yo venía arrastrando ese odio. Bueno, quizás desde ese sexto grado que vivía mi papá con su otra familia. Mis hermanos intentaban buscarme, pero yo no les paraba bola, por decirlo así, porque no me interesaba. Desde ese momento que regreso a Israel, llego, hablo con mis papás, en el transcurso de esta semana les pido perdón. Mi papá todavía no me creía tanto, porque obviamente, o sea, la relación entre nosotros era estaba tan mal,
Él obviamente tenía sus dudas, o pensaba que era llamada de Tusa, no sé. Pero bueno, así fue. Con mi mamá entablé una muy bonita relación. Igual con mi papá la fui construyendo hasta el día de hoy, que tengo una muy bonita relación. Y así fue. Pero recuerda que yo traía otras cosas. Cuando el internet empezaba, que era más lento que una bolsa de suero, traía esa adicción de la pornografía. Yo no me venía dando cuenta. Pues me caso, pero yo ya no bebía, pero yo ya no fumaba, que yo tenía una bonita relación con mis padres, pero no había dejado eso. Yo venía arrastrando eso así como de vez en cuando, ¿no? Hay un videito, una foto, no hace nada, no le digo a nadie, ok, mi pecado oculto, aquí lo ando cargando, no pasa nada, tranquilo, solo yo me voy a dar cuenta. Así fue, me casé, obviamente, con esa persona que le dije, me invitó a FINEC, ella obviamente asiste, igual asisto a capítulos, y así fue, y esa me trajo problemas en mi matrimonio que yo nunca me imaginaba que estaban atados a eso. Entonces yo siempre le preguntaba que por qué. Ella me dejó de la computadora. Era un historial bárbaro, más largo que el de la universidad. Y ahí fui donde dije yo, bueno, tengo que sacar eso, tengo que pedir. Pero realmente no lo pedía de corazón y siempre volvía a caer en eso, aunque ella no se diera cuenta. Y caí en esa situación de pornografía, masturbación, estando casado, estando en FINEC, estando en fraternidad, títulos de jóvenes. Yo siempre traía eso, yo traía problemas en mi matrimonio, yo no me daba cuenta, yo no sabía por qué era ese tipo de situación. Pues ya después, en otro Sahel, ya sabía, en un seminario de entrenamiento de líderes, voy a otro Sahel, pues uno siempre, aunque ya se sepa lo que viene, uno siempre recibe. Y en ese momento dije yo voy a ir a quitarme esta atadura, y así fue. En todas las papeletas que me pasaban, en todas pedí por eso, y en todas, pedí por lo mismo. Pasaba oración, pedía por eso, y así fue como Dios me pudo liberar. Yo sí puedo decir que desde ese Sahel, Dios me pudo liberar de la pornografía, me pudo liberar de la masturbación. Y ahí le pedí al Señor que me fuese guiando por mi matrimonio, que me hiciera un verdadero Dios de hogar, porque yo no tenía un rumbo. Ya tenía a mi segunda hija, y yo estaba pasando por una situación económica tremenda, tremenda. O sea, yo pagaba, compraba leche, pañales para dos, ropa para dos y todo. Y a veces me quedaba sin dinero que no podía ni pagar el estacionamiento de un centro comercial. Tenía que salir a pie para conseguir el dinero, para poder sacar el carro, 20 lempiras para poder sacar el carro e irme nuevamente. Así era mi situación. Muchas veces me quedé en el bulevar sin gasolina, muchas veces me quedé con llantas que si las picaban zancudos se escuchaban. O sea, era una situación tremenda, ¿verdad? Y no era porque el carro era viejo, no, siendo el mismo carro, pero ya no me pasa lo mismo. O sea, realmente estaba en una situación económica muy mal, pero era por esta situación que yo venía arrastrando, por el pecado oculto que yo traía, porque yo realmente no lo confesaba o no lo quería decir o me daba pena. Entonces esa situación trajo muchas maldiciones, una crisis económica en la cual la viví, la sufrí, conflictos con mi esposa. En el trabajo yo decía, bueno, quiero un aumento, necesito un aumento, y me decían, bueno, si no quieres seguir, allá afuera hay 20 canales más. Dejé esa situación y bueno, conseguí un nuevo empleo en una televisora mexicana. Después de eso, después ya saliendo de esta situación de la pornografía y la masturbación y todo eso, conseguí un trabajo en una televisora mexicana, iba bien, mi reporte iba a México, Guatemala, muy bien, bonito y todo. Después me consiguen trabajo, me llaman de una de las dos corporaciones más grandes de aquí de Honduras y me dicen que si quería trabajar con ellos, un noticiero de mucho prestigio. Y sí, no hay ningún problema. Esa decisión la tomé en 3 minutos, sin consultarle a Dios, sin consultarle a mi esposa. Y en 3 minutos. Entonces me recuerdo que esa andaba en la zona sur haciendo unos reportajes. Y en ese tiempo andaba mi esposa, porque ella también es periodista. Y le digo, fíjate que me llamaron de tal noticiero y voy a empezar a trabajar con ellos. ¿En serio? Me dice, pero ya lo decidiste. Sí, ya lo decidí. Y chequen, y así fue. Y lo tomé mis fuerzas en mi decisión, y así fue. Pues empecé a trabajar en esa empresa. Entraba a las 5:30 de la mañana y hora de salida no había. Empecé a descuidar mi servicio en el capítulo, empecé a descuidar mi servicio en la iglesia, porque ya asistía a la iglesia en ese momento.
Iba al capítulo, solo iba a cenar, porque ya después me tenía que salir a coordinar una entrevista para el día siguiente. Los problemas en mi casa volvían, porque yo decía que los trabajos yo los había conseguido porque Elías era el que podía, ¿verdad? Porque yo soy el que puedo, porque yo soy el que tengo la capacidad, porque soy yo, no es Dios, sino que soy yo el que consigue los trabajos y el que consigue todo, todas las entrevistas, el que consigue todo soy yo. Y todo el mundo, bueno, soy yo, nadie más. Entonces eso me estaba como que me estaba quitando, me estaba levantando, ¿verdad? Entonces ya empezaban los problemas en la casa nuevamente, estando en fraternidad, sabiendo del proceso de que Dios me había sacado. Económicamente ya estaba bien. A mi esposa muchas veces le dije, porque ella trabajaba en ese tiempo ella trabajaba con una corresponsalía de un canal de la zona norte, y yo le decía, mira, ella me decía, renuncia a ese trabajo, que no te está haciendo bien, renuncia a ese trabajo. Entonces le digo, ¿para qué? Para que vivamos con tu salario, le digo, para que no podamos sobrevivir ni un mes con tu salario. Yo sí, o sea, era muy ofensivo con ese tipo de situaciones. Pues a la larga, en el trabajo las cosas iban de maravilla, habían abierto un noticiero en la mañana y todo muy bien. Pero en mi hogar era un completo desastre. Cada día, o sea, yo a veces ni quería llegar porque ya sabía que llegaba a pelear. A la hora que llegara, ya eran las 5 o 8 de la noche, yo lo que llegaba era a pelear. Hasta que un día le dije, mira, está bien, voy a renunciar al trabajo. Pero va a ser que Dios hasta que Dios me hable, le decía yo, hasta que Dios me hable, yo siempre la dirección a Dios para agarrar el trabajo. Pues así fue. Yo pasaba a oración al capítulo y pues Dios me hablaba y me decía que tenía que dejar el dichoso trabajo y enfocarme en mi familia, pero yo no, decía, ¿cómo es eso? Si el trabajo es una bendición de Dios, no puede ser. Entonces así me la llevé como 3 meses. Hasta que un día dije, bueno, ni modo, ya no aguantaba los conflictos en la casa y dije, no, voy a renunciar. Porque no es posible que por situaciones que estén en manos, situaciones que yo las pueda controlar, venga a salir un proceso de que yo en eso puse a analizar que son cosas más grandes. Pues renuncié al trabajo y aquel salario con el cual yo le dije que no íbamos a tener ni un mes, estuvimos así por 4 meses. Hasta que nuevamente retomé el trabajo, apliqué a algunos lugares, algunas instituciones, y pues no me salían las ofertas que yo pedía porque yo aprendía de Dios detallado, ¿verdad? Lo que yo quería. Entonces yo le dije, Señor, quiero que no interfiera con mi servicio, que no interfiera con las actividades de mi vida, que no interfiera con las actividades de la iglesia. Y así se lo pedí, detallado, y quiero ganar tanto. Pues así fue, se lo pedí, todos los lugares donde me llamaban, lo primero que me ponía a pensar era en el horario. Decía, no, no me conviene, no me conviene, no me conviene. Hasta que después me llaman de una institución y me dicen, bueno, su horario va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados no trabajan, y su salario va a ser este. Ok, perfecto, agarro el trabajo, y ahí estuve por algunos años, hasta que ya los contratos se iban como rezagando y todo eso. Entonces, igual nuevamente le fui pidiendo a Dios por un nuevo trabajo, con las mismas condiciones. Le dije, Señor, que mis horarios no interfieran, que tenga facilidad de servicio y que pueda, obviamente, estar bien con mi familia. Y así fue, le fui pidiendo a Dios, le fui pidiendo a Dios. Y sin meter papeles ni nada, pues me llaman del trabajo que actualmente estoy. Y me dicen que si quiero trabajar, que es una dirección, que el trabajo es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, perfecto, no hay ningún problema. Y pues me fui a trabajar, me vine a trabajar a esta empresa. Ya cuando entro a esta empresa, pues tenía 2 meses de haber entrado cuando cae lo de la pandemia. Y yo dije, no, soy el más nuevo, soy el primero con vos. Y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y mi esposa me decía, no te preocupes, me dice que Dios me respalda, que no te preocupes. Pero así fue, le fui pidiendo a Dios, y ya cuando en los medios de comunicación me dejaron de trabajar, entonces me dicen, jefe, me dice, si quieres, me dice, no es necesario que estés aquí, trabajate a la casa. Ya trabajas desde la casa, solo llévate lo que ocupan, que ya trabajas. Entonces dije, yo, fijo, lo primerito, ya me están mandando a la casa. Pues me fui a la casa y para no hacerle largo el cuento, ya estuve casi un año trabajando en la casa. Pues, el año pasado, en 2021, retorné
noviembre de 2021 retorné, diciembre de 2021 regresé a la oficina a trabajar, todo bien, muy bien, gracias a Dios. Y a lo que voy, Dios me ha encargado de poner parte de su lugar. Realmente ahorita, ahora, a 1:12, obviamente yo tendría que estar trabajando en la oficina, ¿verdad? Pero gracias al Señor, el Señor me ha dado un puesto donde puedo asignar algunas tareas. Entonces, bueno, yo le dije a una persona, voy a compartir testimonio a tal hora, me cura de aquí a tal hora. No, no hay ningún problema. Si viene de un fulano, ¿qué le digo? No, él ya sabe. Porque él había un espacio también en el canal que nos ha dado para meter testimonios de 2 de la tarde, ahora los viernes a las 2 de la tarde, de 2 a 3 y los sábados de 9 a 10. Entonces, mi gente ha sido una persona que es muy abierta. Yo le digo, mire, que tengo cuestiones de tener que a tal hora voy a llegar tarde, no te preocupes. Vos solo avisame y cumplí con lo que yo te pida y tranquilo. Y así ha sido, gracias a Dios. He tenido unos jefes, porque no solamente el gerente general, sino que también los mandos inferiores han tenido una apertura para mí. He tenido una apertura en cuanto a si tengo que compartir testimonio a esta hora, a las 12 del mediodía. No importa, yo puedo venir, tengo la apertura para hacerlo. A diferencia de otros lugares que solamente me enfocaban en estar trabajando y estar trabajando. Las vueltas de la vida y los golpes de la misma me han enseñado que hay cosas más importantes que el trabajo que Dios se encarga de proveer. Todas nuestras cargas se las ponemos a Él siempre, siempre, siempre. Hoy en día les puedo decir que no tengo ninguna de esas ataduras de las cuales dije, ni mucho menos alcoholismo, tabaquismo, pornografía, masturbación. Odio a mis papás, obviamente que no, ni a mi mamá, que con ellos tengo una muy buena relación con mi papá. Realmente que nunca pensé que iba a tener una relación tan buena como la que tengo actualmente. Con mi mamá igual. Con mi esposa tengo una excelente relación porque hemos puesto todo en manos de Dios. Igual ella está en el medio. Este medio, si hay algún colega aquí me disculpa y todo, pero este medio realmente es un medio que está muy prostituido, que se ha vendido mucho o que se ha vuelto como muy mercenario. Y no es desconocido para nadie que andan circulando, que hay circulan listas de colegas, que circulan personas que por X o Y razón manchan su imagen. En mi caso, y les puedo decir que primero pongo a Dios sobre todas las cosas, porque Él ha sido el proveedor. Y en los momentos más difíciles Él ha estado conmigo y obviamente va a seguir estando conmigo si yo estoy con Él en el corazón. Muchas veces pasamos por algunos procesos de enfermedad, no le puedo mentir y le puedo decir que mi matrimonio todo es color de rosa, siempre hay conflictos y todo, pero obviamente con Dios todo se resuelve más fácil y más rápido. Y así como yo hace ¿qué? 10 años atrás, 10, 12 años atrás, no sabía que andaba como el hijo del limber, perdido en el limbo. Y Dios me sacó, Dios me liberó de todo eso, Dios me sacó de todas esas ataduras. Así Dios lo puede hacer con usted. Quizás sus problemas no tengan ni punto de comparación con los míos, quizás sean mucho más grandes o quizás sean menores. Pero créame que para Dios no hay problema grande, no hay problema pequeño. Todo póngalo en manos de Dios. Así como yo vine un día, hice una oración, le puse todo en manos de Dios, yo le pido que Dios está. Usted cierre sus ojos, abra su corazón, que es lo más importante, y repite esta oración en voz audible si es su voluntad. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Acepto que soy pecador. Te entrego mis cargas y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes.